Vamos a hablar de un tema de salud que puede estar directamente relacionado también con el cambio climático. El virus Anta puede ser mortal y no hay una vacuna ni un tratamiento para esta enfermedad. Esta semana el Ministerio de Salud realizó un balance del impacto de este virus en nuestro país y ha revelado cifras muy preocupantes porque los contagios con Anta durante este año superan la cifra media de los últimos 5 años. Algunos expertos sostienen que, como decíamos, el clima, la sequía, está colaborando en el aumento de los contagios. Queremos conversar más de este tema. Estamos con la decana de la Facultad de Medicina de la Universidad Diego Portales, doctora Patricia Muñoz. ¿Cómo está? Bienvenida. Muy buenos días. Gracias por la invitación. Bueno, los datos son bien impactantes porque llevamos 55 contagios en lo que va de este año 2019 y 12 fallecidos a la fecha. Es bastante más que los contagios de todo el año pasado, que fueron, si no me equivoco, 30 en todo el 2018. Se ha visto un incremento en el último tiempo, especialmente este año. La media, en general, anual, es entre 40 y 50 casos anuales. Y lo que va corrido de este año, ya llevamos 55 casos. Ahora, lo que se ha visto con el correr del tiempo es que cuando recién se empezó a pesquisar esta enfermedad en la década del 90, la mortalidad era muy alta. 40, 50%. Incluso hasta el 60%. Hasta el 60%. Hoy día, con el diagnóstico más precoz, con la sensibilización del equipo de salud, con la educación, se sospecha antes y por lo tanto, una vez que se sospecha, se debe derivar inmediatamente. Hoy día la mortalidad está entre un 20 y un 25%. Afecta fundamentalmente a personas de zonas rurales, desde el sur del desierto de Atacama hasta la región de Magallanes. Sí. De todas maneras, es una enfermedad potencialmente letal y así dan cuenta las cifras. El porcentaje que usted describe se nota mucho al verlas, ¿no? 55 contagios, 12 fallecidos solamente este año. ¿Por qué es tan letal el virus Anta? ¿Cómo actúa? Porque el virus afecta fundamentalmente el endotelio, vale decir el revestimiento de los vasos sanguíneos, aumentando la permeabilidad, y eso hace que a nivel fundamentalmente de pulmón se produzca una llegada de agua al lugar donde debe existir aire. Eso en líneas generales, entonces impide que esa persona tenga una función respiratoria adecuada. En lo práctico, los pulmones de la persona afectada se llenan de líquido. Se llenan de líquido. Y disminuye considerablemente su capacidad respiratoria. Por supuesto, el intercambio respiratorio, la oxigenación en el fondo de la sangre y de todo el organismo. Cuando a una persona se contagia con Anta, ¿cómo se le atiende? ¿Qué tipo de tratamiento se le entrega para evitar este daño tan potente? A ver, la verdad es que de las personas que se infectan, no todas hacen un cuadro grave. Ya. Puede pasar incluso desapercibido y que no presente síntomas. Las personas que llegan a presentar síntomas y que evolucionan rápidamente, no se sabe qué porcentaje de los contagiados son. Sin embargo, esto parte con un cuadro de fiebre, de dolores musculares, de dolor de cabeza y puede existir compromiso gastrointestinal, vómitos, náuseas, diarrea. Y rápidamente, en 24 o 48 horas, evoluciona hacia un cuadro grave. Lo importante es sospecharlo precozmente y para sospecharlo, los antecedentes epidemiológicos son muy importantes. Vale decir que haya estado en una zona rural o que estado haciendo un campamento o que haya ingresado a una leñera, a una bodega que ha estado cerrada o una casa que ha estado cerrada durante mucho tiempo, preferentemente en zonas rurales. Claro, estamos hablando de una enfermedad que se transmite por la presencia del roedor colilargo, que comúnmente, entiendo, empieza a proliferar, aumenta la población de este roedor más hacia el verano, ¿verdad? Cuando ya hizo su etapa de floración la quila, que es el vegetal que ellos comen. Pero por el cambio del clima, esta floración se adelanta y ya se ha detectado mayor presencia en varias regiones, sobre todo del centro-sur del país. Así es. Esto está relacionado con las ratadas, con el aumento de la población de ratas colilarga, del ratón colilargo, en relación a la quila y al coligüe. Estos son los dos alimentos preferidos de este tipo de ratón. Entonces, cuando la floración se adelanta debido al cambio climático,
aumenta la población de ratón y por lo tanto aumenta la posibilidad de que este ratón deje sus fecas y su orina en lugares que han estado cerrados o que generalmente el hombre no lo visita frecuentemente. Lo que es bien peligroso y que tal vez muchos olvidamos, porque cuando hacemos un trekking o entramos a cualquier lugar donde haya hierbas, no pastos, es que son pequeñas partículas que están en el aire. Claro. Al respirarlo se produce el contagio, ¿no? Así es, saliva, orina y deposiciones de los ratones. No necesariamente tienes que tocar un ratón o estar cerca del ratón, sino que esos restos dejan exactamente, el virus, el ambiente. que quedan como aerosoles. Claro. Y esto se inhala. Y por lo tanto, la principal vía de contagio es la inhalación de estos aerosoles producto de las fecas, orina y saliva de los ratones. Ahora, ¿cómo debe ser el cuidado que deben tomar sobre todo las personas en riesgo? Estamos hablando excursionistas, turistas, pero por supuesto los vecinos que habitan las regiones en cuestión. Estamos hablando particularmente de O'Higgins en adelante, pero acá también en la metropolitana. Sí, en la quinta región, en Coquimbo también, en la cuarta región también han habido algunos casos, desde el sur del desierto de Atacama hasta la región de Magallanes. Estamos hablando de población rural, estamos hablando también de trabajadores agrícolas, del agro y de los forestales. Así es. Entonces, ¿cómo debe enfrentarse esto? Por ejemplo, se sugiere mucho ventilar los lugares, las bodegas, las habitaciones, desmalezar, intervenir. Con una mascarilla evito el contagio, porque alguien tiene que ahí limpiar y se levanta polvo. Lo que está recomendado primero en los lugares estos cerrados que no se visitan frecuentemente es ventilar. Esperar una ventilación de 1 a 2 horas, porque este virus es bastante sensible a la luz. Por lo tanto, y también es muy sensible al cloro, a los detergentes. Entonces, una vez que se ventila el lugar, la bodega, el lugar donde se guarda la leña, o una casa que ha estado cerrada durante mucho tiempo en zona rural, posteriormente se procede a limpiar. Y para la persona que ingresa a limpiar, tiene que usar guantes gruesos, mascarilla y rociar generalmente con detergente primero, con un spray probablemente antes de empezar a limpiar. Y lo que se recomienda es que se usen mopas mojadas con detergente o con cloro en una proporción X, o sea 30 ml más o menos en 5 litros de agua, que permite asear toda la superficie con no en forma seca, no barrer, porque eso también levanta aerosoles, levanta polvo y eso nuevamente se inhala. Sí, qué buen dato. Muchas veces se ofrecen productos que tienen contenido de cloro prometiendo que tiene un impacto importante en el control de este tipo de enfermedades. ¿Es cierto entonces? Sí, claro. El cloro... Para el virus Anta al menos, sí. Sí, claro. El virus es sensible a los detergentes y al cloro, se inactiva. Y además puede ser un consejo importante para todos, ¿no? En el sentido de, por ejemplo, no solamente desratizar de manera continua, frecuente, sí, sino que también la limpieza del perímetro de nuestras casas, de los sectores de bodega donde se almacenan cosas, trapearlos con cloro al menos una vez a la semana, previene. Sí, claro. Lo que pasa es que aquí esto está afectando fundamentalmente el límite entre zonas urbanas y rurales, o sencillamente rural silvestre, digamos. Esto se ha ido produciendo, probablemente esto exista desde hace mucho tiempo antes. Hay algunos estudios que miden anticuerpos en las personas que viven en ciertas zonas y se ha pesquisado que las personas pueden tener cierto tipo de anticuerpo incluso desde el año, yo diría 75, 80, donde las primeras enfermedades en Chile empezaron a diagnosticarse el año 95, 96. Ese fue como el boom del Anta, ¿no? Cuando empezamos a hablar fuerte del Anta fue en la década del 90. Sí, en la década del 90, pero partió primero pesquisándose los casos en Brasil y Argentina. Claro. Y lo más probable que haya existido antes en nuestro país. Lo que pasa es que se pesquisó en ese minuto por la gravedad del cuadro clínico y empezó a investigarse cada día más. Pero hoy día yo creo que hay que informar a la población de que las personas que visitan zonas rurales, que van a ir a construir incluso sus habitaciones, sus casas en zonas rurales, desmalezar muy bien, limpiar bien el terreno, incluso la gente que va a hacer campamentos. Cuando va a instalar una carpa, tiene que desmalezar muy bien alrededor de donde va a instalar la carpa. O
buscar lugares donde no exista tanta maleza y poner piso en la carpa, no estar acampando sobre tierra. Por lo tanto, hay varias medidas de precaución. El ratón, si bien es cierto, se alimenta fundamentalmente de la quila y del coligüe, de la semilla de la quila y del coligüe, se mete en todos los lugares. Por lo tanto, aquí es súper importante dejar la comida muy encerrada, muy bien guardada, los tachos de basura cerrados, las construcciones que se vayan a hacer en zonas rurales, tapar todo tipo de hoyos por donde puedan penetrar los ratones. Manejo de residuos. Manejo de residuos, construcciones bien adecuadas para evitar que el ratón ingrese a las casas. ¿No hay ningún tipo de tratamiento específico para el anta? Específico no, pero aquí lo más importante, se han estado haciendo varias investigaciones, se han usado sueros hiperinmunes, es decir, personas que ya han tenido y han sobrevivido a virus anta, se usa el suero de esas personas en forma precoz para aquellos cuando hacen un cuadro muy severo. Lo problemático es que cuando empiezan estos síntomas, ya a las 24 horas tú puedes tener un grave compromiso respiratorio. ¿Y ese compromiso respiratorio es irreversible? No, pero requiere de tratamiento en una unidad de cuidados intensivos. Por lo tanto, si esta es una persona que está en una zona rural... Que la mayoría pasa en zona rural. Exactamente, acercarse rápidamente a consultar por estos síntomas de cefalea, de fiebre elevada, de dolores musculares y puede o no haber compromiso gastrointestinal. ¿El examen de detección es simple? ¿Está disponible en todos los centros de salud? Porque sí, eso es importante, porque ya no tenemos unidad crítica en todas partes, pero sí hay SAPUS, hay centros familiares en las zonas rurales, en fin. ¿Qué examen se hace? ¿Está disponible en todas las postas? Está disponible, no sé si en todas las postas, pero sí en todos los hospitales, que es un test de ELISA, pero eso es solamente un screening. Pero aquí uno no puede esperar el resultado, y un resultado negativo no invalida el diagnóstico, sino que rápidamente, cuando tiene una persona con este tipo de compromiso, si bien es cierto el diagnóstico diferencial se establece con otros cuadros similares, tiene que ser derivado inmediatamente y ojalá a un hospital que tenga una unidad de cuidado intensivo. Sin perjuicio que no está el examen tal vez o no hay tiempo para esperar su resultado y todo, el personal de salud sospecha y está capacitado para derivar rápidamente. Exactamente, cada día más. La campaña que se ha hecho a nivel del Ministerio de Salud ha permitido que toda la gente, todo el equipo de salud aprenda a sospechar esta enfermedad y actúe rápidamente. O sea, hacer una encuesta, me imagino yo, de inmediato a la persona, dónde estuvo, qué hizo, y ahí asociando lugares, época, en fin, pueden inmediatamente linkearlo, ¿no? Es que esto es muy importante. Cuando tiene una persona con dolores de cabeza, fiebre alta, dolores musculares, lo primero que hay que hacer es dónde estuvo. Claro, porque puede ser a simple vista una gripe. Por supuesto. Entonces el antecedente epidemiológico es muy importante. No es que uno vaya a derivar a una UTI o a una unidad de cuidado intensivo a todas las personas que tienen fiebre, dolores musculares y cefalea o dolor de cabeza. No, esto tiene que ver en un contexto epidemiológico acorde a esta enfermedad. Ahora, el test rápido de ELISA tiene que ser confirmado con un test de mayor sensibilidad y especificidad. Y eso lo hacen en varias partes del país, generalmente en el Instituto de Salud Pública, pero también existe en Valdivia, en Concepción y en el norte también donde se puede confirmar el diagnóstico. ¿Los números que estamos conociendo son para alarmarse? ¿Son alarmantes o hay que asociarlos a que haya una mayor detección, que hoy día tenemos más disponibilidad de información? ¿O realmente el estar superando la media indica que esto es para preocuparse? Es para preocuparse y siempre el Ministerio actúa rápidamente antes que esto siga aumentando. Ahora, todo el equipo de salud está muy sensibilizado en torno a esta enfermedad, a cómo proceder. Existe una guía clínica del Ministerio de Salud donde existe un algoritmo de cómo actuar frente a tal o cual situación y cómo se debe derivar. Ahora, sí tiene que ver con que al estar más sensibilizada también la población y el equipo médico puedan diagnosticarse más casos. Sí. Pero eso no quita de que exista la preocupación y la necesidad de seguir informando y educando a la población. Ahora, también el desafío es que normalmente las campañas del virus anta se empiezan a activar más cerca del verano
antes de las vacaciones, en fin, estábamos acostumbrados más o menos noviembre, ¿verdad? De noviembre a marzo, más o menos. Acá el desafío es que se adelantó bastante. Exacto. O sea, estamos saliendo de la campaña de invierno, inmediatamente la alerta viene con el ANTA. No, y ha sido muy bueno de que el Ministerio rápidamente, cuando empieza a notar, y no solo en esta enfermedad, sino que en cualquier otra, que aumentan la mediana o lo habitual, actúe rápidamente para prevenir y para poder alertar a la población con respecto a esta enfermedad. Sí, bueno, son parte de los desafíos, ¿verdad? Sobre todo para la población en riesgo, ya lo decíamos, habitantes rurales, trabajadores agrícolas, forestales, excursionistas. Lo último que le quería preguntar es, ¿este virus cuán contagioso es? Una persona que está infectada con el virus ANTA, ¿contagia? ¿Cuánto tiempo? A ver, si bien es cierto que cada día se están pesquisando más casos de transmisión de persona a persona, no se sabe de persona a persona cuánto es el tiempo. Se sabe sí. Pero sí ocurre. Sí, claro que ocurre. Se sabe que cuando la persona se infecta a través de los aerosoles de la feca y la orina del ratón, el periodo de incubación es muy largo, puede ser de 4 hasta 40 días. Es muy largo. Ahora, lo otro que hay que saber es que no todos los ratones colilargo, esta especie específica, están infectados. O sea, el porcentaje de ratones que tienen el virus ANTA y que dejan en el medio ambiente el virus no es muy alto, es menos del 10%, incluso en algunos estudios 1, 2%, hasta cercano al 10%. El tema es que dejan su feca, su orina en estos lugares. Ahora, el periodo de incubación es muy largo, pero una vez, y yo le dije antes, que hay personas que no se infectan y hay otras que hacen síntomas muy leves. No se sabe qué porcentaje de todas las personas que se infectan van a evolucionar con un cuadro grave. Ahora, sí se han pesquisado y cada día más contagios de persona a persona a través de secreciones. Por eso cuando llega una persona con este diagnóstico a una unidad de cuidados intensivos, hay que utilizar todas las medidas de aislamiento necesarias para evitar contacto con secreciones. Muy bien, doctora Muñoz, muchísimas gracias como siempre por venir. De nada. Que tenga un buen día. Muchas gracias por